Ramoncito, el niño que vivía en un árbol. La vida de Ramoncito. A sus 7 años, Ramoncito era un niño muy activo y le gustaba ayudar a sus papás a mantener el pequeño huerto que les daba unas cuantas frutas y verduras, y estaba también empezando a aprender a ordeñar la vieja vaca que aún les daba algo de leche. Además, sus papás poseían algunas gallinas que les daban unos cuantos huevos todos los días. La casita en la que vivían él y sus 2 hermanos era muy pequeña, pero se sentían todos muy afortunados, pues sus pocas posesiones les eran suficientes para vivir como familia de 5 personas, contando a papá y mamá. También, de manera que no podía explicar, notó que ya les faltaba comida y sustento, llegando en ocasiones a comer bien un día sí y un día no, a pesar de tener gallinitas, un huertito que aún producía verduras y frutas y una vaca. Un día, que regresó temprano a su casita, escuchó las voces temblorosas de su papá y de su mamá, que adentro hablaban apresuradamente y acordaban que ya no podían aguantar más las extorsiones y amenazas de los maleantes que controlaban el pueblito que estaba cerca de su casa y que les quitaban día a día huevos y leche y fruta y verdura para no matarlos, a ellos y a su familia. Y sus papás declaraban no estar ya más dispuestos a soportar sus extorsiones y amenazas de robarles incluso a sus hijos si no les daban aún más de lo poco que producían. Habían decidido, pues, dejar su casa, su huertito, su vaca y sus gallinas y huir apresuradamente en cuanto sus hijos regresaran a su casita para nunca más volver y empezar de nuevo lejos de ahí. Ramoncito, al oír las malas noticias y sin que sus papás lo vieran, decidió ir a buscar a sus 2 hermanos. El infierno de Ramoncito. Al no encontrar a ninguno de sus 2 hermanos donde los había buscado, Ramoncito decidió regresar a toda prisa a la casita donde vivía. Al terminar de subir el cerrito que le separaba de su destino, vio con toda claridad que desde donde debía estar su casa, una columna de humo negro se levantaba entre los aires, y su corazoncito dio un vuelco al comprobar, cuando vio a la distancia, que se trataba de su casita. Sin pensarlo mucho, corrió con todas sus fuerzas hasta que se encontró frente a los escombros humeantes de lo que fue su casa, y repartidos aquí y allá entre el humaderal y apenas afuera de lo que quedaba de su vivienda, que seguía quemándose, pudo ver 4 cuerpos tirados en el suelo, inertes y sin vida. Se trataba de papá, mamá y sus 2 hermanitos, que habían sido víctimas de las amenazas de los extorsionadores, que les vigilaban constantemente y que, al darse cuenta de que su fuente de ingresos, la familia de Ramoncito, se iba a escapar, decidieron acabar con ellos. Se sentó en el suelo Ramoncito a llorar desconsoladamente, repitiendo los nombres de papá, mamá y sus 2 hermanos, y no mucho tiempo después escuchó voces que se acercaban a donde él se encontraba. Presa del miedo, se levantó y sin dudarlo se alejó corriendo. El arbolito amigo. El desgaste emocional de la tragedia vivida en ese día pasó factura a la humanidad. Ramoncito, que después de correr sin rumbo en una pequeña barranca, se desvaneció y perdió el conocimiento. Cuando despertó era ya de noche y se encontró debajo de un arbolito muy frondoso que lo ocultaba por completo de ser visto por cualquier persona. Como pudo, subió a una de sus ramas para pasar la noche, y para su buena fortuna aún portaba la mochilita que su mamá le había preparado, con un pequeño lonche y un abriguito para el frío de la mañana, cuando se iba a ayudar en las labores del campo. Así pasó 3 días durmiendo arriba del árbol, al cabo de los cuales empezó a sentir mucha hambre, pues hizo durar lo más que pudo
su lonchecito, pero no le fue suficiente. Y como conocía sus alrededores, bebía agua del río cercano y de vez en cuando encontraba alguna fruta silvestre. No sabía qué hacer, y sus ojos se llenaban de lágrimas por el recuerdo de lo sucedido y por el miedo que le llenaba el corazón. Algo tenía que hacer si quería sobrevivir. Ramoncito era un niño probablemente más maduro que los niños de su edad, y pronto cayó en la cuenta de que su única probabilidad de sobrevivir era irse a vivir al pueblo, al que su papá iba casi diario y que se hallaba a 10 kilómetros de donde él estaba. Tenía a su favor el hecho de que, salvo unos pocos amiguitos de uno de sus hermanos, nadie en el pueblo sabía quién era ni podía reconocerlo. Decidió que trabajaría como mandaderito para quien le necesitara. Con tal de que pudiera hacer algún dinero diario, podría comprarse lo necesario para irla pasando y con suerte con el tiempo podría juntar lo suficiente para comprar un pasaje en un camión de línea de los que llegaban al pueblo e irse a otro lugar. También sabía por su hermano, que asistió ahí a la escuela, que en el pueblo había un lugar donde hospedaban a la gente necesitada y podía pasar allí las noches mientras vivía en el pueblito. El niño del carretoncito. La primera semana de Ramoncito en el pueblo fue muy difícil para su nuevo oficio de mandaderito, porque nadie lo conocía y solo se pasaba el día con el desayuno que les daban en el albergue para personas necesitadas. Afortunadamente, durante su segunda semana en el pueblito y cuando ya estaba a punto de desfallecer por el hambre que sentía constantemente, logró que quienes dirigían el albergue le encomendaran unos cuantos mandados y con sus nuevos e incipientes ingresos, por lo que le pagaban, se dedicó a comprar comida para complementar y robustecer su magra dieta diaria. Poco a poco y con el pasar del tiempo, sus ingresos aumentaron, pues al darse a conocer que hacía mandados para el albergue, otros negocios del pueblo le confiaron también mandados diarios y al poco tiempo, para su gran alegría, pudo comprar un pequeño carretoncito que le aumentó su capacidad para cargar más cosas que debía llevar y así aumentar aún más sus ingresos. Sin embargo, con el tiempo, empezó a notar que algunas de las personas que convivían con él en el albergue, especialmente algunas mujeres jóvenes y algunos niños, desaparecían del mismo y no volvía a saberse nada de ellos. En algunas ocasiones que regresaba al albergue a ciertas horas del día, veía cómo entraban en el mismo de cuando en cuando hombres armados y mal encarados sin pedir permiso al portero que cuidaba la entrada y que les tenía miedo. Llegó a la conclusión que las inexplicables desapariciones de algunas personas del albergue donde él dormía se debían a esos individuos violentos, los cuales seguramente estaban relacionados de alguna manera con los extorsionadores que habían matado a su familia. Ante esta comprensión, ese fue el último día que durmió en el albergue y nunca más se acercó al mismo. Ahora su única pregunta que le atormentaba era en dónde pasaría las noches, en dónde dormiría en el pueblo sin ser visto y con seguridad. La señora del rebozo azul. Ramoncito finalmente encontró una calle desierta y pequeña en la que en una de sus casas, en su parte trasera, había una puerta de servicio que no parecía usarse mucho y que tenía un tejabancito que podía protegerle si llovía, además de que tenía bardas bajas a ambos lados de ese acceso. Era el lugar perfecto. Ramoncito decidió acurrucarse sobre su carretoncito para evitar dormir en el suelo raso y una vez que se hizo bolita lo mejor que pudo, cerró sus ojos e intentó dormir. Hacía frío y viento y ya había caído la noche de aquel día. Sintió mucho frío durante la noche, pero extrañamente el frío disminuyó a medida que se acercaba el amanecer y así logró
conciliar el sueño y dormir. Con los primeros rayos del sol, y al moverse para salirse del carretoncito, Ramoncito notó que alguien le había puesto una pequeña cobija para ayudarlo a dormir calientito. Inmediatamente vio a una señora de mediana edad y con un rebozo azul que estaba recargada sobre una de las barditas de la pequeña puerta cobertizo, recogiendo ella también sus cobijas y enrollando su petate, pues había dormido junto a él y que lo miraba con afecto. Ramoncito no sintió miedo alguno por su presencia y sí, a cambio, mucho alivio por tenerla junto a él. No lo sabía entonces, pero el cielo le había mandado un ángel guardián para protegerlo. Reunión familiar. Clara, la señora del rebozo azul, también vivía en la intemperie y como era una excelente costurera, se mantenía tejiendo diversas prendas familiares para varias señoras y aún negocios del pueblecito. Como una coincidencia significativa, ella también había descubierto tiempo atrás el mismo rincón que descubrió Ramoncito para pasar la noche, y ahí había dormido ella desde hacía mucho tiempo. Pronto, Ramoncito y Clara formaron una sólida amistad basada en el cariño y el respeto mutuo, y Ramoncito pareció alejar por un tiempo la melancolía que le acompañaba por la enorme pérdida de su familia, habiendo encontrado en Clara a una amiga y amorosa protectora. Ramoncito empezó a darse cuenta de que había otras personas necesitadas aún más que él y que vivían en la intemperie, especialmente ancianos y ancianitas a quien ya a nadie le importaban, y le partía el corazón ver sus ojos tristes y desconsolados. Fue entonces cuando decidió ayudarlos en lo que pudiera, y como ya tenía más mandados que hacer, empezó a llevarles regalitos de comida y una que otra prenda de vestir o cobijita que Clara, a quien le enorgullecía sobremanera su labor de ayuda, les tejía con mucho amor. El ayudar a otros le ayudó a Ramoncito a olvidarse de su propia tragedia. Otro suceso que no pasó desapercibido para Ramoncito y también para Clara fue el hecho de que desde que habían empezado a ayudar a otras personas que como ellos vivían en la intemperie, aumentaron significativamente sus propios ingresos por el mayor número de clientes que solicitaban sus servicios. Una noche, después de abrazar cariñosamente a Clara, Ramoncito se acomodó para dormir sobre su carretoncito, como siempre lo hacía, y muy contento se dejó arropar afectuosamente por la señora del rebozo azul con su cobijita preferida de color café. Ramoncito durmió y soñó que dejaba su cobija de lado y que ya no era de color café sino blanca y muy brillante, y que ya se había levantado, pero no vio a Clara a su lado. A continuación, empezó a subir por una escalera luminosa y al terminar de subirla, le envolvió por todos lados una luz bellísima y llena de pequeñas estrellitas que le guiaban a una puerta abierta de par en par, por la cual entró, pues le pareció distinguir a la distancia 4 figuras que brillaban con una luz que proyectaba un amor inmenso hacia su persona, y atraído por ese bellísimo sentimiento se acercó hasta estar a su lado. 4 personas le rodearon haciendo un círculo con sus brazos abiertos para abrazarle al mismo tiempo, y pudo reconocerlos de inmediato. Eran mamá, papá y sus 2 hermanos. Ramoncito y su familia duraron un buen tiempo fundidos en un abrazo amoroso, y al separarse se dio cuenta que él era ya igual a ellos, brillante y luminoso. Su mamá le dijo que ya nunca más se separarían y que una señora muy bella, con un manto azul lleno de estrellas, les había recibido y les había prometido protegerlos para siempre y llevarlos con su divino Hijo Jesús en cuanto estuvieran todos juntos, para que los bendijera y les impusiera sus manos. Su papá le dijo a Ramoncito que papá Dios se había alegrado muchísimo con la noticia de que pronto él llegaría a reunirse con ellos para siempre
y les había prometido llevarlos a todos al jardín del Edén. Ramoncito, en su inocencia infantil, le preguntó a su papá si había arbolitos en el jardín del Edén, y cuando su papá terrestre le iba a responder, se escuchó la voz divina, potente y amorosa de nuestro Padre bueno que está en los cielos respondiéndole: hijito, ven conmigo y seas bendito siempre por tu pureza, tu inocencia y por la bondad de tu corazón, y porque has sido justo y leal. Yo te llevaré al árbol de la vida, que es mi Hijo Jesucristo, y podrás subir a sus brazos abiertos, y que les dará a ti, a mamá, a papá y a tus 2 hermanitos la vida eterna en su compañía. Nuestro Padre bueno agregó: yo soy un Padre justo, y todos los malvados que han seguido a Satanás en la tierra, sembrando oscuridad y dolor a cualquier justo de mi descendencia, no quedarán sin castigo, y serán destruidos por el fuego, quedando reducidos a ceniza junto con el demonio, y será como si nunca hubieran existido. En su alegría por recibir a Ramoncito y ver a su familia ya reunida, nuestro Padre que está en los cielos aumentó la luminosidad de todo lo que les rodeaba. Aumentó la luminosidad de todo lo que los rodeaba en el paraíso, y con un amoroso ademán les señaló el camino al banquete celestial que les esperaba, diciéndoles: vengan, bendita familia, atrás quedó ya el valle de lágrimas, y el destierro ha terminado para ustedes. He aquí la mesa que les he preparado con mi Hijo Jesucristo en el jardín del Edén, que ya les espera para bendecirlos al lado de su bella Madre María, la llena de gracia, quien siempre le acompaña. Comed y regocijaos.